Mi madre anunció en la cena, tienes que mudarte y empezar a actuar como un adulto. Así que, hice mi maleta y me fui esa misma noche, pero no sin antes decir, tienen que darse cuenta de quién ha estado pagando las facturas en esta casa. Soy un hombre de 27 años, y hasta hace unos meses, era básicamente un cajero automático para toda mi familia. No es un papel que yo haya elegido, pero de alguna manera, terminé atrapado en esta situación durante años, y finalmente, llegué a mi límite el pasado día de Acción de Gracias. Un poco de contexto. Crecí en un vecindario de clase media-baja, en Ohio. Nada elegante, solo una casa normal de estilo rancho, con 3 habitaciones en los suburbios. Mi papá trabajaba como camionero. Usualmente, estaba fuera de 4 a 5 días a la semana, en viajes largos. Mi mamá tenía un trabajo a tiempo parcial, en una oficina de seguros haciendo labores administrativas. No éramos lo suficientemente pobres para calificar para asistencia social, pero definitivamente, teníamos que cuidar nuestros gastos. No había ropa nueva, hasta que la vieja tuviera agujeros. No salíamos a comer a restaurantes, a menos que fuera el cumpleaños de alguien, ese tipo de cosas. Tengo un hermano mayor, Ethan, de 30 años. Él era el niño dorado, la estrella de béisbol en la escuela secundaria, quien alcanzó su punto máximo a los 18 años, y nunca logró mucho después de eso. Obtuvo una beca parcial para una universidad estatal, pero abandonó después de 2 semestres, porque según él, los profesores estaban en su contra. Luego está mi hermana pequeña, Megan, de 19 años. Ella es la bebé de la familia, quien de alguna manera, obtiene lo que quiere, a pesar de nuestras supuestas finanzas ajustadas. Yo siempre fui el responsable. Sacaba buenas notas, mantuve un trabajo a tiempo parcial desde los 16 años, y fui a un colegio comunitario, porque era lo que podíamos pagar. No era excepcional en nada, pero era confiable. Tal vez, ese fue mi primer error. Todo cambió drásticamente, cuando papá se lastimó la espalda en un accidente de carga, hace 4 años. Estaba ayudando a descargar su camión, cuando algo se resbaló, y boom, 2 hernias de disco. Afirmaba que estaba esperando un acuerdo de compensación laboral, que nunca parecía materializarse. Siempre había alguna excusa, problemas de papeleo, problemas con los abogados, retrasos de la compañía de seguros. Yo acababa de conseguir un buen trabajo en informática, después de terminar mi título técnico, ganando unos $68,000 al año. No es una cantidad increíble, pero es un buen sueldo para alguien de mi edad, en nuestra área. Cuando ocurrió la lesión de papá, yo todavía vivía en casa, ahorrando para tener mi propio lugar. Pagaba $500 al mes de alquiler a mis padres, lo cual parecía justo al principio. Simplemente, aportaba un poco más, aquí y allá. Compraba los comestibles, cuando el refrigerador estaba vacío. Cubría la factura de la luz, cuando mamá mencionaba que estaba atrasada. Cosas totalmente normales, que cualquier hijo decente haría cuando su familia pasa por una mala racha, ¿verdad? Pero pronto, esto se transformó en algo completamente distinto. Jaque, hay que pagar la hipoteca, y nos falta dinero este mes. Jaque, el pago del auto tiene 3 días de retraso, necesitamos $420 para mañana. Jaque, Megan necesita una computadora portátil nueva para la escuela. Antes de darme cuenta de lo que pasaba, estaba desembolsando entre $2,500 y $3,000 cada mes, en los gastos de mi familia, mientras seguía viviendo, esencialmente, en mi habitación de la infancia. Mientras tanto, Ethan se había mudado al sótano terminado, el cual tenía su propio baño, y una entrada independiente. Había rebotado entre trabajos de salario mínimo, nunca durando más de unos pocos meses en ninguno de ellos. No contribuía en nada a los gastos del hogar, afirmando que estaba construyendo su carrera musical. Traducción, tocaba mal la guitarra en su habitación, y ocasionalmente, publicaba covers horribles en YouTube. Mamá y papá nunca lo presionaron por eso, al igual que nunca comentaron sobre el olor a marihuana, que constantemente subía desde el sótano. Avancemos hasta este pasado día de Acción de Gracias. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa. Mamá preparó todo el banquete, pavo, relleno, puré de papas, todo. Yo lo había pagado todo, por supuesto, incluyendo el lujoso pavo orgánico. Mamá insistió en gastar $85 por un ave. ¿Me estás tomando el pelo? Papá estaba viendo fútbol en su teléfono,
entre bocado y bocado. Ethan estaba enviando mensajes de texto a alguien, e ignorando a todos. Y Megan estaba publicando historias en Instagram, sobre la comida que yo había pagado, con leyendas como bendecida y tiempo en familia. Yo estaba exhausto por una semana brutal en el trabajo, donde me había quedado 3 noches hasta tarde, arreglando un problema de los servidores. Todo lo que quería, era disfrutar de una comida que yo había financiado, y tal vez, sentirme apreciado por una vez. Fue entonces cuando sucedió. Justo cuando estaba alcanzando otro panecillo, papá se aclaró la garganta y anunció, Jaque ha estado viviendo aquí sin pagar alquiler, por demasiado tiempo. Casi me atraganto. Disculpa. Mamá asintió, como si estas tonterías hubieran sido ensayadas. Hemos estado hablando de esto, cariño. Ya tienes 27 años. Es hora de que consigas tu propio lugar, y empieces a vivir como un adulto. Puse mi tenedor en la mesa, antes de apuñalar a alguien con él. ¿De qué están hablando? Yo pago alquiler. He estado pagando alquiler. Bueno, sí, dijo mamá. Pero dejaste de hacer los pagos regulares de $500, hace unos 2 años. ¿Hablaba en serio? Porque empecé a pagar la hipoteca, le respondí. Y los servicios públicos, y los comestibles, y básicamente todo lo demás por aquí. Ethan resopló, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Amigo, es patético que sigas viviendo en la casa de mamá y papá a tu edad. Yo literalmente me moriría de vergüenza. Esto viniendo del desempleado de 30 años, que no había aportado ni un centavo a los gastos del hogar, en toda su vida adulta. El comentario sobre el sótano era especialmente irónico, ya que él ocupaba el sótano terminado, con su propia mini nevera y un sistema de televisión, mientras que yo estaba en mi vieja habitación de 3 por 3 metros, con los mismos muebles que tenía desde la escuela secundaria. Yo pago por vivir aquí, dije, elevando la voz. Pago más, de lo que vale vivir aquí. Papá agitó la mano con desdén. Ese no es el punto. Un hombre de tu edad, necesita su propio espacio. Tu madre y yo creemos que es el momento. Me reí, pero no fue gracioso. Déjenme entender esto. Yo cubro la hipoteca de $1.850, la factura de electricidad de $300, el paquete de internet y cable de $180, que ustedes exigieron para sus canales deportivos. Además de los comestibles, que cuestan $900 al mes porque Ethan come como un caballo. Y los $3.000 para el colegio comunitario de Megan. ¿Y soy yo el que necesita mudarse? ¿Qué hay de él? Pregunté, apuntando con mi tenedor en dirección a Ethan. Tu hermano está pasando por un periodo de transición, dijo mamá a la defensiva. Su carrera musical está a punto de despegar. Solo necesita tiempo. Ha estado en transición durante 12 años, dije. ¿Cuándo tiene que hacer la transición, para ser un adulto de verdad? Ethan finalmente levantó la vista de su teléfono. Vete al diablo, amigo. No todos quieren ser unos drones corporativos vendidos como tú. Papá me señaló con el dedo. Cuida tu tono. Tu hermano está siguiendo su pasión. Y de todos modos, esto no se trata de Ethan. Se trata de que tú, necesitas tu propio espacio. Mi propio espacio, repetí con incredulidad. ¿Acaso quieren mi dinero, pero sin tener que ver mi cara todos los días? La mesa se quedó en silencio. El rostro de papá se puso rojo. Megan finalmente levantó la vista de su teléfono, presintiendo un drama, al que valía la pena prestar atención. ¿Cómo te atreves?, dijo mamá en voz baja. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí últimamente?, pregunté. Por favor, ilumínenme. Porque desde donde estoy sentado, he estado cargando con todo este hogar durante años, sin recibir nada más que críticas a cambio. Mamá suspiró dramáticamente, dándome esa mirada condescendiente, que había perfeccionado con los años. Nadie dice que no ayudes, Jaque, pero esto se trata de tu independencia. Solo estamos pensando en lo que es mejor para ti. Mejor para mí, casi grité. ¿O mejor para ustedes? La mesa se quedó en silencio de nuevo. Megan ya estaba grabando todo en su teléfono, probablemente para su estúpido TikTok. Fue entonces, cuando me golpeó como un tren de carga.
No habían pensado, ni una sola vez, en lo que pasaría después de que yo me fuera. Se habían acostumbrado tanto a que yo manejara todas las facturas, que simplemente asumieron que el dinero seguiría entrando, incluso después de echarme. Me querían fuera, pero aún pagando por todo. La audacia era asombrosa. Me senté allí, con humo saliendo prácticamente de mis oídos, pensando en todo lo que había sacrificado por estas personas. Cuando me gradué del colegio comunitario, tuve la oportunidad de transferirme a una universidad de 4 años, con una beca decente. La rechacé, porque papá se lesionó ese mismo mes, y yo necesitaba empezar a trabajar a tiempo completo, para ayudar temporalmente. Mi educación fue sacrificada, en el altar de la responsabilidad familiar. Cuando mis amigos alquilaban apartamentos en el centro, iban a conciertos, y hacían viajes de fin de semana, yo le daba el 70% de mi sueldo a mi familia. Conducía un Honda de hace 12 años, con casi 300.000 kilómetros encima, porque cada vez que ahorraba para un auto nuevo, surgía alguna emergencia. El año pasado, tenía $8.000 ahorrados, para el pago inicial de un buen auto usado. Entonces, Megan necesitó $7.500, para un programa de estudios en el extranjero en España, que era fundamental para su desarrollo. Mamá y papá no pudieron decirle que no, nunca podían. Así que, adivinen quién lo pagó. Rechacé un ascenso que habría requerido reubicarme, porque la familia me necesitaba aquí. Ese trabajo habría aumentado mi salario a $8.800, pero lo rechacé, porque mamá lloró, acerca de cómo no podrían arreglárselas sin mí cerca. Rompí con mi última novia, porque se cansó de no ir a ninguna parte, ya que yo no podía permitirme llevarla a salir, después de pagar las facturas de mi familia. Ella dijo que me estaban utilizando, y yo defendí a mi familia ante ella. ¡Qué tonto fui! 4 años de mi vida, perdidos. 4 años de construir mi carrera, mis ahorros, mi independencia. Sacrificados por personas, que ahora tenían la audacia de llamarme un aprovechado. Respiré hondo, tratando de no volcar toda la mesa. Bien, dije, con mi voz repentinamente tranquila. Si eso es lo que quieren. El rostro de mamá se relajó, pensando que había ganado. Sé que parece aterrador, cariño, pero esto es bueno para ti. Podemos ayudarte a buscar un apartamento este fin de semana. Hay un complejo cerca del centro comercial, que parece agradable. Asentí lentamente. No se molesten. Empezaré a empacar esta noche. Por primera vez en esa noche, la incertidumbre parpadeó en su rostro. Papá estaba demasiado concentrado en la puntuación del juego, para notar el cambio en la habitación. Y Ethan, solo murmuró mientras masticaba la comida, lo menos que podrías hacer, es no acaparar toda la comida, también. Pasé el resto de la cena en silencio, calculando mentalmente, cuánto dinero tenía en ahorros. No era mucho, gracias a años de emergencias familiares, y pensaba a dónde podría ir. La ironía no se me escapaba. Querían que me mudara, pero gracias a ellos, apenas tenía suficiente para un depósito de seguridad de un apartamento. Después de la cena, mamá intentó acorralarme en la cocina. Jaque, cariño, no seas tan dramático. Podemos hablar sobre un cronograma, que funcione para todos. Un cronograma que funcione para todos, repetí. ¿Quieres decir un cronograma que garantice que sigan recibiendo mi dinero, por el mayor tiempo posible? Tuvo la decencia de verse avergonzada, al menos. Eso no es lo que quise decir. Es solo un gran cambio, y debemos planearlo adecuadamente. Oh, yo lo planearé adecuadamente, dije. No te preocupes por eso. Apenas dormí esa noche. Simplemente me quedé recostado, mirando al techo. Toda una vida de ser el responsable, mientras me trataban como basura, se reproducía en mi cabeza, una y otra vez. A la mañana siguiente, me levanté temprano. No porque lo hubiera planeado, sino porque el enojo y el resentimiento funcionan como excelentes despertadores. Saqué mis bolsas de viaje, y empecé a meter ropa, aparatos electrónicos, y documentos importantes. No tenía muchos muebles. La cama, el escritorio y la cómoda de mi habitación, pertenecían todos a la casa. Esto, según mis padres, a pesar de que yo mismo había comprado el escritorio, cuando empecé a trabajar a distancia 2 veces por semana.
Empecé a calcular costos en mi cabeza. El primer y último mes de alquiler en algún lugar sería de al menos $2.000. El depósito de seguridad, otros $1.000. Costos de mudanza, instalar los servicios básicos, muebles esenciales. Tenía alrededor de $4.300 en ahorros. Lo cual no era mucho, después de 4 años de tener un buen trabajo. Eso es lo que pasa cuando mantienes a 5 personas, con un solo ingreso. Alrededor de las 11 de la mañana, Megan apareció en la puerta de mi cuarto. Aún en pijama, a pesar de que era casi mediodía. Estaba desplazándose por su teléfono, pero mirándome periódicamente, por el rabillo del ojo. ¿En serio te vas?, preguntó, tratando de sonar casual, pero fallando en el intento. Cerré una bolsa con más fuerza de la necesaria. Eso es lo que querían. Se apoyó en el marco de la puerta. Mamá dijo que se te pasaría para la mañana. Dejé escapar una risa amarga. Por supuesto que sí. Cree que solo estoy haciendo una rabieta. O sea, un poco sí. Fuiste bastante dramático en la cena. Siguió desplazándose por su teléfono mientras hablaba, sin siquiera molestarse en mirarme. ¿Dramático? ¿Me estás tomando el pelo? Dejé de empacar, y la enfrenté. Megan, ¿tienes idea de cuánto dinero he invertido en esta casa? ¿Cuánto he sacrificado? Ella se encogió de hombros. Sé que ayudas a veces. A veces pago por todo. Incluyendo tu universidad, por cierto. Esos $3.000 por semestre no aparecen de la nada. Finalmente, levantó la vista de su teléfono. Su expresión era una mezcla de confusión y de darse cuenta repentinamente de la realidad. Espera, pensé que mamá y papá estaban pagando mis clases. No, todo eso soy yo. Igual que el viaje a España el verano pasado. Igual que el nuevo iPhone que recibiste para tu cumpleaños. Igual que todo lo demás por aquí. Se quedó allí, incómodamente por un minuto. Casi sentí lástima por ella. Casi. Todavía era una adolescente, atrapada en este hogar tóxico. Pero luego, recordé cómo había llegado al límite de la tarjeta de crédito, a la que yo, tontamente, la había agregado como usuaria autorizada para emergencias, solo comprando $600 en ropa en línea. Cuando la confronté, ella simplemente se encogió de hombros y dijo, «Tú puedes pagarlo». «Pero si te vas, ¿cómo pagarán todo?», preguntó. Podía ver cómo los engranajes giraban en su cabeza. Si yo ya no pagaba su universidad, ¿qué pasaría con ella? Esa es una excelente pregunta, dije. Tal vez, pídele a Ethan que contribuya por una vez. O papá podría intentar, realmente hacer un seguimiento de ese reclamo de compensación laboral, del que ha estado hablando por 4 años. O mamá podría trabajar a tiempo completo, en lugar de a medio tiempo. Hay un montón de opciones. Que no implican explotarme a mí. Estás siendo muy egoísta, dijo, con la voz endurecida. La familia se supone que debe ayudarse mutuamente. Y ahí estaba. El mantra familiar, que se había utilizado para manipularme durante años. La familia va en ambas direcciones, Megan. No es una persona dándolo todo, mientras todos los demás toman. Eso no es familia. Eso es parasitismo. Sus ojos se abrieron como platos, y por un segundo, pensé que podría haberle llegado el mensaje. Pero luego, simplemente se burló, dio media vuelta y se alejó. Iba tecleando furiosamente en su teléfono, probablemente, enviando mensajes a sus amigos sobre lo imbécil que estaba siendo su hermano. Volví a empacar, sintiendo una extraña mezcla de ira, alivio y miedo. No tenía idea de a dónde iba, o cómo iba a pagarlo. Pero sabía una cosa con certeza, no me quedaría aquí, ni un día más. Para el mediodía, tenía la mayor parte de mis cosas, empacadas en bolsas y cajas. Hice múltiples viajes, llevando cosas a mi auto, y ni una sola vez alguien ofreció ayudar. Ethan seguía dormido en el sótano. Mamá estaba demasiado molesta para salir de su habitación. Papá estaba en el garaje buscando algo, lo cual era su código, para evitar las confrontaciones. En mi último viaje por las escaleras, con una caja de libros, mamá finalmente emergió de su habitación. Con el maquillaje perfectamente aplicado,
a pesar de su supuesta angustia emocional. Sus ojos se dirigieron a mi caja, y su expresión cambió de una tristeza ensayada, a la alarma. Espera, ¿realmente te vas ahora mismo? Me le quedé mirando. No fue de eso, de lo que trató la noche de ayer. Ella frunció el ceño. Bueno, sí, pero pensé que tendríamos tiempo para, ya sabes, hacer arreglos. Ya hice mis arreglos, mentí. Tenía algo de dinero ahorrado. No mucho, pero suficiente para un depósito de seguridad en algún lugar. Tenía un amigo, que me dejaría dormir en su casa unos días, si fuera necesario. Yo me las arreglaría. La empujé suavemente para pasar, y me dirigí a la puerta principal. Justo cuando estaba a punto de salir, papá entró desde el garaje, con las manos sorprendentemente limpias, para alguien que afirmaba estar hurgando por ahí. Así que, ¿realmente vas a hacer esto, eh? Huir cuando las cosas se ponen difíciles, dijo, cruzándose de brazos. Lo ignoré, equilibrando la caja, mientras intentaba abrir la puerta. Jaque, dijo mamá, y su voz adoptó ese tono dulce y falso, que siempre precedía a una demanda. Antes de que te vayas enfurecido, tenemos que discutir los gastos del hogar. Me di la vuelta lentamente. ¿Qué hay con ellos? Ella habló, como si le explicara algo a un niño. Bueno, obviamente entendemos que te mudas, pero aún necesitamos tu ayuda, con la hipoteca y los servicios públicos. Te has encargado de ellos durante tanto tiempo, y simplemente, no podemos manejar todo de la noche a la mañana. Pensamos que podrías enviarnos unos $2.000 al mes. Hasta que resolvamos las cosas. La miré incrédulo. ¿Me estás hablando en serio, en este momento? Parecía genuinamente sorprendida, por mi respuesta. No hay necesidad de ese tono. Es una petición razonable. Somos tu familia. Papá dio un paso adelante. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? Dejándonos en la estacada. ¿Qué clase de hijo te hace eso? Fue entonces cuando Ethan, finalmente hizo su aparición. Subió arrastrando los pies desde el sótano, en pantalones deportivos y una camiseta manchada. ¿A qué viene tanto ruido? Algunos estamos intentando dormir. Eran las 12:30 del mediodía de un viernes. Jaque cree que es demasiado bueno, para esta familia ahora, dijo papá, negando con la cabeza. Nos va a dejar para que nos las arreglemos solos, mientras él se va y juega a ser el pez gordo. Ethan me miró con desprecio. Amigo, eso es muy cruel. Mamá y papá te dieron todo. Dejé la caja en el suelo, temiendo poder arrojársela a alguien. No me dieron nada. He estado cargando a toda esta familia durante años, mientras tú te sientas en tu trasero jugando a los videojuegos, y papá ve deportes todo el día, en lugar de buscar trabajo. Estoy lesionado. Gritó papá, señalando su espalda. ¿Crees que quiero estar atrapado en casa? ¿Crees que no quiero estar en la carretera ganando dinero? Creo que es muy conveniente, que tu lesión nunca parezca impedirte jugar al golf con el tío Esteve cada miércoles, le respondí. O ayudarte a mover muebles el mes pasado. Pero de alguna manera, te impide conseguir cualquier trabajo, durante 4 años seguidos. Mamá se interpuso entre nosotros. Basta, los dos. Esto no ayuda. Se giró hacia mí, y su expresión se suavizó, adoptando esa mirada manipuladora, que yo conocía muy bien. Jaque, cariño, no estamos pidiendo el mundo aquí. Solo algo de ayuda durante la transición. Aún puedes tener tu independencia, tu propio lugar. Solo necesitamos un poco de apoyo financiero, hasta que nos adaptemos. ¿Cuánto tiempo pasará, hasta que se adapten?, pregunté. Dudó un poco. Bueno, hasta que llegue el acuerdo de tu padre. O hasta que él pueda trabajar de nuevo. O hasta que la carrera musical de Ethan despegue. Así que básicamente para siempre. ¿Entendido? No. Dije la palabra, sintiéndola extraña y poderosa en mi boca. No les voy a dar ni un centavo más. Pequeño malagradecido, papá empezó a acercarse a mí. Mamá puso su mano en su brazo. No, Robert. Luego, se dirigió a mí. Jaque, por favor. No estamos pidiendo todo,
solo lo suficiente para mantenernos a flote. Puedes permitírtelo. Ganas buen dinero. Gano un dinero decente, por el que yo trabajo, dije. Y no puedo permitirme pagar 2 hogares. Ya no. Así que eso es todo, dijo papá. Simplemente vas a abandonar a tu familia. A tu madre que te crió, a tu papá que puso comida en la mesa todos esos años, a tu hermano y a tu hermana que te necesitan. Me reí a carcajadas. Oh, ahora soy familia. Ahora reconocen todo lo que he hecho. Es gracioso, como eso solo sucede, cuando quieren algo de mí. Mamá empezó a llorar, su táctica de manipulación preferida. La había visto emplearla con papá, con los maestros, con los cobradores, con cualquiera que no le diera lo que quería. Se secó delicadamente la comisura del ojo, con cuidado de no correrse el maquillaje. Por favor, Jake. Si no nos ayudas, perderemos la casa. Nos embargarán el auto. Podríamos terminar en la calle. No es mi problema, dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo, por lo fría que sonaba mi voz. Ustedes tomaron su decisión, anoche. Querían que me fuera, así que me voy. Esto no es lo que queríamos decir, lloró mamá. Es exactamente lo que querían decir, le espeté. Solo que no pensaron en las consecuencias. Pensaron que podían echarme, y seguir tomando mi dinero. Bueno, adivinen qué. No funciona de esa manera. La cara de papá se ponía más roja por segundos. Escúchame bien. No, escúchame tú, lo interrumpí. Por una vez en tu vida, me van a escuchar a mí. He puesto toda mi vida en pausa, por esta familia. He renunciado a la educación, al avance profesional, a las relaciones, y a cualquier esperanza de construir mis propios ahorros. Todo. Para que pudieran mantener esta fachada de estabilidad de clase media, mientras no hacían absolutamente nada, para contribuir a ella. Y su respuesta, fue decirme que ya no soy bienvenido aquí. Se me quedaron mirando en estado de shock. Nunca les había hablado así antes. He tolerado esta situación disfuncional, por demasiado tiempo, continué. Bueno, termina hoy. Me voy, y el banco de Jake está oficialmente cerrado. Arréglenselas ustedes mismos. Recogí mi caja, y me dirigí a la puerta. Mamá hizo un último y desesperado intento. Jake, por favor, al menos paga la hipoteca este mes, solo para darnos tiempo. Me volví, por última vez. ¿Saben qué? Tengo una idea mejor. Les dejaré lo mismo, que ustedes me dejaron a mí, todos estos años. Nada más que promesas vacías, y viajes de culpa. Y con eso, salí. Cerré la puerta de un portazo tan fuerte, que el espejo decorativo barato del pasillo, cayó y se hizo añicos. Muy apropiado, en realidad. Esa primera semana fue dura. No voy a mentir. Me quedé en el apartamento de mi amigo Mike durante 5 días, durmiendo en su sofá, y sintiéndome como un completo fracaso, a pesar de saber que había tomado la decisión correcta. Mike fue genial al respecto. Había conocido a mi familia un par de veces, y siempre dijo que me trataban como basura, pero aún así, yo sentía que me estaba imponiendo. Pasé cada hora que estaba despierto, buscando apartamentos y haciendo presupuestos. Fue impactante darme cuenta de lo mucho más asequible que podía ser la vida, cuando solo pagaba por mí mismo. Finalmente, encontré un estudio que podía pagar, a unos 30 minutos del trabajo. Era pequeño, solo 45 metros cuadrados, con una pequeña cocina y un baño, donde prácticamente podías ducharte, mientras estabas sentado en el inodoro. Pero era mío. Nadie pidiéndome dinero, nadie haciéndome sentir culpable, para que pagara cosas que no eran mi responsabilidad. El primer mes, desactivé las notificaciones de los números de mi familia. Las llamadas y los mensajes de texto eran incesantes. La hipoteca vence. La compañía eléctrica envió un aviso final. Papá necesita su medicación. Cada uno, más desesperado que el anterior. Finalmente los miré todos, una noche, después de un día particularmente duro en el trabajo. Había 47 mensajes de texto, y 23 llamadas perdidas, en un periodo de 2 semanas. El tono evolucionó, de enojado,
estás abandonando a tu familia, a tratar de hacerme sentir culpable. Mamá lloró toda la noche, ha desesperado, van a cortar el agua, a amenazante, te arrepentirás de esto, cuando no te quede familia. Bloqueé sus números después de eso. Necesitaba concentrarme en reconstruir mi propia vida, y no seguir siendo manipulado emocionalmente, desde la distancia. Después de un tiempo, los intentos de contactarme cesaron. Supuse que habían encontrado otra solución. Tal vez Ethan finalmente consiguió un trabajo, o la compensación laboral de papá se aprobó, o habían encontrado a otro familiar de quien aprovecharse. Luego, unos 2 meses después de haberme ido, me topé con mi antigua vecina, la señora Wilson, en el supermercado. Jake, no te he visto en años. ¿Cómo estás? Charlamos un minuto, antes de que soltara la bomba. Tu familia está pasando por un momento bastante difícil, por lo que escuché. El banco puso un aviso de ejecución hipotecaria en la casa, la semana pasada. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de culpa y satisfacción. Ah, sí. Oh, sí, continuó, aparentemente sin notar mi falta de sorpresa. Tu madre le ha estado diciendo a todos en la iglesia, que los abandonaste. Pero entre tú y yo, siempre me pareció extraño, como parecía ser el único que trabajaba en esa casa. El auto de tu hermano no se ha movido en semanas. Creo que se lo embargaron. Vi a tus padres en la tienda de $1, comprando ramen y macarrones con queso al por mayor. Sentí una punzada de lástima, especialmente por Megan, pero luego endurecí mi corazón. Ellos habían hecho su cama, y ahora estaban acostados en ella. Cuando llegué a casa, la curiosidad me pudo, y desbloqueé sus números, para comprobar si había algún mensaje nuevo. Había docenas de cada miembro de mi familia, cada uno más desesperado que el anterior. De papá, el banco se va a llevar la casa. Esto es tu culpa. ¿Cómo puedes dormir por la noche, sabiendo que tu familia será echada a la calle? De mamá, por favor, Jake, te lo rogamos. Necesitamos $3.200 para el viernes, o nos desalojarán. Sé que hemos cometido errores, pero por favor, no castigues a tu hermana por nuestros errores. De Ethan, estás muerto para mí, hermano. Mamá llora todas las noches. La espalda de papá está peor por el estrés. Espero que seas feliz en tu lujoso apartamento, mientras nosotros sufrimos. De Megan, tuve que abandonar la universidad, porque no podemos pagarla. Muchas gracias. Todo mi futuro está arruinado, porque estás siendo egoísta. Cada mensaje estaba diseñado, para golpearme donde dolía. Para activar esa condición de toda la vida, que decía que la familia es lo primero, y que yo era responsable, del bienestar de todos los demás. Pero algo había cambiado en mí. Ahora podía ver la manipulación, tan clara como la luz del día. No respondí a ninguno de ellos. Pero la joya de la corona, llegó 3 meses después de que me había ido, cuando papá apareció en mi apartamento. No tengo idea de cómo encontró mi dirección. Probablemente a través de un conocido mutuo, o siguiéndome desde el trabajo. Abrí la puerta para encontrarlo parado allí, viéndose muy mal. Había perdido peso. Su ropa estaba arrugada, y tenía oscuras ojeras. Jake, dijo, con la voz rota. ¿Puedo pasar? Me crucé de brazos, bloqueando la entrada. ¿Para qué? Para hablar de hombre a hombre. En contra de mi mejor juicio, me hice a un lado. Entró, con los ojos recorriendo mi pequeño pero limpio apartamento. Asimilando los modestos muebles, que había logrado adquirir, un futón que servía de cama, una pequeña mesa de comedor con 2 sillas, y un soporte con un televisor de 32 pulgadas, que había encontrado en oferta. Lindo lugar, murmuró. Pero podía escuchar el juicio en su voz. Para él, esto era probablemente patético, en comparación con la casa de 200 metros cuadrados que estaban a punto de perder. La casa, que yo había estado pagando. ¿Qué quieres, papá? Se derrumbó en mi futón, sin que lo invitaran. Estamos arruinados, hijo. Completamente arruinados. El banco se llevará la casa la próxima semana. Tu madre es un desastre. Ha perdido unos 7 kilos, y tuvo que empezar a tomar medicamentos para la ansiedad. La novia de Ethan lo echó, cuando él no pudo pagar su parte del alquiler.
Así que ha estado durmiendo en su auto. Megan tuvo que mudarse con la familia de su amiga, porque no podemos permitirnos alimentarla ya. No respondí. Me quedé allí parado, esperando a que llegara la verdadera razón de su visita. Sé que cometimos un error, continuó, suavizando la voz. No apreciábamos lo que estabas haciendo por nosotros. Nos aprovechamos. Puedo verlo ahora. Casi le creí, hasta que llegó a la verdadera razón de su visita. Estoy aquí para arreglar las cosas, dijo, inclinándose hacia adelante. Si vuelves, las cosas serán diferentes. Te respetaremos más. Apreciaremos todo lo que haces. ¿Quieres que vuelva a mudarme con ustedes? Bueno, sí. Y que ayudes con las finanzas de nuevo, solo hasta que nos recuperemos. Empecé a reírme. No pude evitarlo. ¿Qué es tan gracioso?, exigió. No has aprendido nada, ¿verdad? No lamentas cómo me trataste. Lamentas que perdiste tu boleto de comida. Su rostro se endureció. Mira lo que le has hecho a esta familia. Yo no le hice nada a esta familia. Tú lo hiciste. Tú, mamá y Ethan, con su interminable actitud de sentirse con derecho a todo. Yo simplemente, dejé de permitirlo. Entonces, simplemente vas a dejar que nos quedemos sin hogar, gritó. ¿Qué clase de monstruo eres? Fue entonces cuando decidí retorcer de verdad el cuchillo. En realidad, dije, sacando mi teléfono. Tengo algo que mostrarte. Abrí mi aplicación bancaria y giré la pantalla hacia él. El saldo mostraba $42.836,45. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué diablos? Eso es lo que he logrado ahorrar, en solo 3 meses de no mantenerlos a ustedes, dije. ¿3 meses? Esa es la cantidad de dinero que me estaban desangrando. Así que sí tienes el dinero, exclamó. Puedes salvar la casa. Guardé mi teléfono. Puedo, pero no lo haré. Porque no se lo merecen. Jaque, he estado pensando mucho sobre lo que pasó. Lo interrumpí. Y me di cuenta de algo. Nunca quisiste que me mudara, porque pensaras que era el momento, o porque sería bueno para mí. Querías que me fuera, porque te avergonzaba que tu hijo menor fuera el proveedor. Hería tu ego, que yo fuera el hombre de la casa, en todas las formas que importaban. Su rostro se puso rojo. Eso no es cierto. Lo es. ¿Y sabes qué? Ya no es mi trabajo salvarte de tus propias malas decisiones. Me quedo con mi dinero. Estoy construyendo mi vida. Y verlos, finalmente enfrentar las consecuencias, es la mejor venganza que podría haber pedido. Me levanté, y caminé hacia la puerta, abriéndola de par en par. Largo. Se levantó lentamente. La derrota era evidente, en cada uno de sus movimientos. Tu madre estará devastada. Sobrevivirá. Y si no lo hace, bueno, ese tampoco es mi problema. Mientras pasaba arrastrando los pies junto a mí, se detuvo para un último intento. Somos familia, Jaque. La misma sangre. Lo miré fijamente a los ojos. Ya no. Cerré la puerta de un portazo detrás de él, y sentí algo que no había sentido en años. Paz. Una paz completa y total. Ya han pasado 6 meses. Escuché por los rumores que perdieron la casa y tuvieron que mudarse a un terrible apartamento de 2 habitaciones, en la parte mala de la ciudad. Papá finalmente consiguió un trabajo en una gasolinera, trabajando en la caja registradora. Supongo que su espalda sanó milagrosamente, cuando el riesgo de no tener hogar era inminente. Mamá está trabajando a tiempo completo, en la oficina de seguros ahora. Ethan tuvo que tomar un trabajo en un almacén, cargando camiones. Irónico, dada la lesión de papá. Megan está trabajando en McDonald's, en lugar de ir a la universidad. Mientras tanto, conseguí ese ascenso, que había rechazado hace años. Mi jefe realmente me buscó, diciendo que todavía necesitaban a alguien con mis habilidades, y me preguntó si reconsideraría la reubicación. Ahora gano $88,000, con mejores beneficios. Compré un buen Mazda usado. Empecé a salir de nuevo.
Nada serio todavía, pero es agradable salir a cenar, sin preocuparme por si tendré suficiente para pagar la factura de la tarjeta de crédito de otra persona. Me voy de vacaciones a Colorado el mes que viene, mis primeras vacaciones reales en años. Voy a hacer senderismo en las montañas, probar algunas cervezas artesanales locales, y no pensar en mi familia en absoluto. A veces, siento un poco de culpa, especialmente por Megan. Ella es joven, y gran parte de su actitud caprichosa la aprendió al observar a nuestros padres. Pero luego recuerdo, como ninguno de ellos mostró ni una onza de aprecio por lo que yo hacía. Como me trataron como un cajero automático en lugar de una persona, y la culpa desaparece. Así que, aquí está mi pregunta para ustedes, Reddit, ¿fui yo la mala manzana por cortarlos por completo, o recibieron exactamente lo que merecían?